¿Qué busca en realidad un adicto a la marihuana? Nadie busca la droga. Lo que buscan, en el fondo, es silencio, un descanso, una tregua con su propia mente. ¿Por qué hay personas que no fuman por placer, sino por olvido? No buscan elevarse, sino desaparecer un poco. No huyen del mundo, huyen de sí mismos. En cada bocanada hay una súplica invisible: déjame no sentir tanto. Y aunque el humo parezca una niebla cualquiera, para ellos es una frontera. Detrás de esa frontera hay un niño cansado, un alma que no soporta la presión de existir tan despierta, tan sensible, tan sin refugio. Muchos piensan que el adicto busca euforia o escape, pero Jung lo habría visto de otro modo. El adicto no busca placer, busca unidad. Quiere volver a un estado donde no haya división entre su mente y su cuerpo, donde no haya ruido en la cabeza ni peso en el corazón. La marihuana, ese humo que se eleva, es simbólicamente la representación del alma que quiere flotar fuera del cuerpo. Es el intento inconsciente de regresar al seno materno, a la sensación primaria de paz antes de que el mundo empezara a doler. Porque en el fondo, el adicto a la marihuana no es un rebelde, es un nostálgico, un romántico de la calma perdida. Una persona que conoció demasiado pronto la violencia de lo real. Hay algo profundamente infantil en ese gesto de encender un porro. No infantil como insulto, sino como verdad psicológica. Es el niño interior diciendo: nadie me enseñó a sostener lo que siento. Y entonces, el humo se convierte en un abrazo químico, un sustituto de la ternura, un modo de calmar sin comprender, de dormir sin resolver. Pero no se puede juzgar al adicto sin comprender la historia de su sensibilidad. La mayoría de ellos no son débiles, son sensibles. Demasiado conscientes del absurdo, demasiado lúcidos para soportar la mediocridad, demasiado solos para entregarse del todo al mundo. Y así el humo se convierte en una manera de sobrevivir a la sobrecarga, de apagar los ruidos internos que nadie más oye. Jung decía que aquello que no se hace consciente se repite como destino. Y lo que el adicto repite es una búsqueda inconsciente de contención. No busca la droga, busca a la madre, no busca la euforia, busca el regazo perdido, la mirada que no juzga, el instante en que no hay exigencia. El humo se eleva como un rezo sin palabras: déjame estar bien aunque no haya nada que me abrace. Cada bocanada es una afirmación de algo más profundo. No sé cómo existir sin suavizar el peso de mi conciencia. Y cuando la marihuana calma, el adicto siente una paz que no puede encontrar en lo cotidiano, pero esa paz tiene un precio: desconexión. El adicto paga su calma con su presencia, porque cada vez que se refugia en el humo, se aleja un poco más del fuego que podría transformarlo. Y sin embargo, en su búsqueda hay algo profundamente humano, porque todos, en algún momento, hemos querido anestesiar una parte de nosotros. Algunos lo hacen con trabajo, otros con amor, otros con éxito, otros con sustancias. Todos tenemos una droga. Lo que cambia es su forma y su discurso. La marihuana no es el problema, es el espejo. Muestra la grieta interna, el agujero que el alma intenta llenar. El problema no está en el humo, sino en el vacío que lo necesita. Y ese vacío tiene nombre: desconexión de uno mismo. Jung lo llamaba la sombra. Todo aquello que el yo rechaza de sí y que, al no ser aceptado, busca expresarse en formas indirectas. La marihuana se vuelve entonces una aliada de la sombra, un puente que permite experimentar una calma ilusoria mientras el inconsciente clama por integración. El adicto fuma porque no puede sostener su intensidad emocional, porque en algún momento aprendió que sentir demasiado duele y que el mundo no sabe qué hacer con quienes sienten tanto. La marihuana ofrece un descanso de esa intensidad, una tregua, pero cada tregua postergada se convierte en cadena. Y así, sin darse cuenta, el adicto va perdiendo su capacidad natural de calma, su química interna se acomoda al exilio, se vuelve un prisionero del alivio. El humo, que al principio era símbolo de libertad, se convierte en la jaula más dulce. Jung habría dicho que el alma del adicto no necesita dejar de fumar,
necesita recordar para qué fuma. Necesita entender qué dolor está intentando adormecer, qué ausencia intenta sustituir, porque solo cuando se nombra el vacío, deja de devorar. No hay nada más peligroso que un vacío sin nombre. Lo llena cualquier cosa. Y la marihuana, con su calma mansa y su aroma espiritual, parece una solución inofensiva. Pero no es cura, es pausa. Y el alma, cuando se pausa demasiado tiempo, se enfría por dentro. Porque nada evoluciona donde no hay fricción, y el adicto, al evitar el dolor, evita también el crecimiento. Hay algo trágico en esta paradoja. El adicto quiere estar presente, pero su método lo ausenta. Quiere sentirse libre, pero su libertad lo esclaviza. Y es ahí donde la marihuana se vuelve un símbolo perfecto del alma moderna. Una humanidad que busca espiritualidad sin sufrimiento, conciencia sin disciplina, paz sin proceso. Jung habría visto en esto un fenómeno colectivo, una sociedad entera que huye de la sombra y busca lo divino en lo fácil, en lo instantáneo, en lo que no exige atravesar la oscuridad. Pero el alma no se ilumina escapando del humo, sino mirándolo hasta que se disuelva. Y cuando el adicto logre ver con claridad su propia niebla, no juzgarla, sino comprenderla, entonces el humo dejará de ser enemigo y se convertirá en maestro. Cuando un adicto a la marihuana exhala el humo, hay algo que se va con él. Su miedo, su tensión, su necesidad de pensar tanto. Pero también algo se queda atrapado en el aire, suspendido entre la calma y la pérdida, su conciencia de sí. Porque el humo no solo alivia, también vela. Y el alma humana, cuando se acostumbra a mirar el mundo a través de esa neblina, empieza a olvidar su forma original. Jung decía que toda adicción es, en el fondo, un intento fallido de espiritualidad. El adicto busca unión, pero la busca sin transformación. Quiere lo sagrado sin cruzar el desierto. Y la marihuana, con su aparente serenidad, ofrece un atajo al estado de calma interior que solo se alcanza, de verdad, cuando uno ha hecho las paces con su sombra. El humo ofrece una paz prestada, una serenidad química que imita la quietud del alma integrada. Pero no hay droga que sustituya la comprensión. No hay hierba que enseñe lo que el dolor revela cuando lo atraviesas con los ojos abiertos. Por eso el verdadero despertar no ocurre cuando el adicto deja de fumar, sino cuando empieza a mirar lo que buscaba cada vez que encendía el fuego. Ahí nace la libertad. No en la abstinencia, sino en la lucidez. El proceso de individuación, según Jung, es el viaje por el cual una persona se reconcilia con todas sus partes, su luz y su sombra, hasta volverse un ser completo. Pero el adicto, por miedo a su sombra, la anestesia, no quiere verla, no soporta su ruido, su pasado, su soledad, sus pensamientos que giran sin descanso. Así que busca el humo como una forma de suavizar la luz, de no ver con tanta nitidez lo que duele. El problema es que lo que no se ve gobierna desde la oscuridad. Y el alma, cuando no es escuchada, grita en síntomas. La marihuana calma el síntoma, pero no el mensaje. El vacío, mientras tanto, sigue esperando ser nombrado. En el fondo, el adicto no quiere dejar de sentir. Quiere sentir de otra manera. No quiere apagar el alma. Quiere que duela menos existir. Pero existir duele precisamente porque estamos llamados a despertar. Y despertar siempre es una ruptura, con la ilusión, con el pasado, con el falso refugio. Hay una escena invisible que se repite en cada adicto, el momento exacto en que enciende el fuego. Ese fuego es símbolo. Representa el intento humano de iluminar la oscuridad interna. Pero cuando la llama se usa solo para quemar la ansiedad, no ilumina, se consume. Y poco a poco, el fuego se convierte en humo, y el humo en hábito. El alma entonces empieza a depender de algo externo para recordar que todavía puede calmarse. Eso es lo que más duele en la adicción,
la pérdida de confianza en la propia capacidad de sostenerse. Porque el verdadero vacío no es no tener droga, es no saber cómo estar en paz sin ella. El adicto busca en realidad reencontrarse con su propio centro, pero el camino que eligió para lograrlo lo aleja cada vez más de él. Es como si un hombre tuviera sed y bebiera agua salada. Sacia un instante, pero seca después. Jung advertía que todo lo que reprimimos se proyecta hacia afuera, y el adicto proyecta su necesidad de conexión en una sustancia. Esa planta, antigua, ritual, misteriosa, se convierte en un sustituto de lo divino. El humo, que alguna vez fue parte de ceremonias sagradas, ahora se usa como sedante cotidiano, y el alma, en su hambre de trascendencia, se confunde. Porque el humo parece espiritual, parece profundo. Cuando estás drogado, los pensamientos se expanden, las palabras fluyen, el tiempo se estira. Todo parece tener un significado oculto. Pero la diferencia entre un ritual y una adicción es la conciencia. El ritual te despierta, la adicción te duerme. El ritual tiene propósito. Usas la planta para encontrarte. La adicción no lo tiene. Usas la planta para olvidarte. Y en ese pequeño matiz se esconde el abismo entre el crecimiento y la repetición. El adicto moderno no es muy distinto al místico antiguo. Ambos buscan lo mismo, volver a sentir la unidad perdida. Solo que uno se arrodilla ante su sombra y el otro la disfraza con humo. La marihuana calma, sí, pero no sana. Sana lo que se enfrenta, no lo que se evita. Y la mayoría de adictos no saben qué están evitando. Solo sienten que algo adentro no encaja, que el mundo va demasiado rápido, que la mente pesa demasiado, que el cuerpo exige más calma de la que la vida les da. Entonces fuman, y por un instante todo parece volver a su lugar. Pero esa paz, que parece tan suya, no dura, porque no nace de la integración, sino de la evasión. Y así, el adicto vive atrapado en una paradoja. Necesita la droga para sentirse libre, pero cuanto más la usa, más depende de ella para recordar quién era sin ella. Jung hablaba del sí mismo como el centro que equilibra todas las fuerzas internas. El adicto ha perdido el contacto con ese centro. Vive oscilando entre la euforia y el letargo, entre el despertar y el olvido. Pero el alma siempre intenta volver. Incluso en el humo más denso hay una chispa que dice, quiero sanar. Y sanar no significa dejar de fumar por moral o disciplina. Significa comprender la función simbólica del hábito, entender que el humo era un lenguaje del alma, una metáfora del vacío, un intento de cuidado mal dirigido. Cuando entiendes eso, la marihuana deja de tener poder sobre ti, no porque la rechaces, sino porque ya no necesita su promesa. El alma, una vez comprendida, no busca anestesia, busca expresión. Y entonces la calma deja de venir del humo y empieza a venir del silencio. Del mismo silencio que antes asustaba, pero que ahora se vuelve casa. El verdadero viaje del adicto es el viaje hacia la ternura. No hacia la fuerza, no hacia el control, sino a la reconciliación con su propia sensibilidad. Porque detrás de toda adicción hay una herida, la de haber sentido demasiado sin saber qué hacer con ello. La marihuana solo fue el bálsamo. El alma dolida fue siempre la raíz. Y ahí está la salida. Cuando el adicto deja de preguntarse ¿cómo dejo esto? Y empieza a preguntarse ¿qué parte de mí todavía necesita esto? Esa pregunta lo devuelve al origen, porque toda dependencia es un sustituto de amor. Y lo que buscamos con el humo no es droga, es consuelo. La verdadera libertad no llega cuando te prohíbes algo, sino cuando ya no lo necesitas para ser tú. Cuando puedes sentir dolor sin disolverte, cuando puedes estar sobrio y seguir siendo amable contigo. Cuando puedes mirar tu sombra sin asustarte, porque sabes que no es tu enemiga, sino tu historia. Entonces el humo se disipa. No porque lo expulsas, sino porque ya no lo llamas. Y el alma vuelve a respirar su propio aire, sin filtros, sin niebla. Y en esa sobriedad hay algo más luminoso que cualquier euforia. Hay presencia.
Ser consciente no siempre es agradable, pero es real. Y lo real, aunque duela, es el único terreno donde florece el alma. La marihuana promete calma, pero la conciencia promete libertad. Y la libertad no se fuma, se construye. Así que, si hoy fumas, no te juzgues. Escúchate. Pregúntate, ¿qué parte de mí pide ayuda cada vez que enciendo esto? Esa pregunta es el inicio del despertar. Y cuando el alma empieza a responder, el humo deja de ser necesario. El adicto no es un fracasado, es un buscador desorientado. Alguien que en su desesperación por encontrar paz se refugió en lo primero que se le ofreció sin condiciones. Pero el alma no se rinde. Siempre encuentra una forma de recordarte que tu calma natural sigue ahí, esperando preter la niebla. Y cuando logres atravesar el humo sin miedo, descubrirás que lo que buscabas no era la droga, sino el abrazo que nunca te diste. La marihuana era solo el espejo, el amor propio, el reflejo. Y ahí, por fin se entiende todo. Que la adicción era una carta que el alma escribía pidiendo atención, que cada inhalación era un llamado, y que la verdadera cura no era dejar de fumar, sino aprender a escuchar lo que el humo intentaba decirte. Porque detrás de cada adicto hay un ser humano cansado de sostener su propio dolor en silencio. Y cuando ese humano empieza a hablar, a llorar, a sentirse sin esconderse, la necesidad desaparece, no porque la mente se lo ordena, sino porque el alma ya está completa. Así que, si esto resonó contigo, si alguna vez sentiste que el humo era tu refugio, no te culpes. Significa que eres sensible, que sientes más de lo que la mayoría puede soportar. Solo necesitas aprender a convertir esa sensibilidad en fuerza y esa fuerza en presencia. El alma no busca droga, busca paz. Y esa paz no está en el humo, sino en la mirada que te atreves a sostener cuando el humo se disipe. Y si entendiste eso, ya estás sanando. Y si algo en estas palabras tocó una parte de ti que necesitaba ser escuchada, suscríbete, porque aquí no se juzga a los que caen, se abraza a los que buscan, porque todos, de algún modo, estamos tratando de recordar quiénes somos cuando el humo se va.